Buenos días, vamos a grabar un vídeo sobre las fórmulas trigonométricas más sencillas que vemos habitualmente tanto en cuarto de la ESO como en primero de bachillerato. Seguramente todos conoceréis que en cuarto de la ESO ya iniciamos la trigonometría y vemos unas funciones muy especiales que llamamos función seno, función coseno, función tangente. En primero de bachillerato damos un salto de dificultad y ya vemos también las funciones inversas, vemos la cotangente, la secante y la cosecante. Y en este primer vídeo vamos a ver las fórmulas más importantes que nos relacionan unas razones trigonométricas con otras. Probablemente la fórmula más famosa de todas, la que teóricamente todos debemos de conocer, nos dice siempre que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Para qué nos va a servir esta fórmula? Bueno, pues nos servirá para que nos den lo que vale el seno de un ángulo, ¿vale? Y nosotros, despejando con muchísimo cuidado, despejaremos lo que vale el coseno de dicho ángulo. Tenemos una segunda fórmula también muy famosa que nos permite calcular la tangente a partir del seno y del coseno. Y nos dice que la tangente es el seno dividido entre el coseno. Bueno, de aquí, si conocemos el seno y conocemos el coseno, simplemente lo dividimos y podemos obtener el valor de la tangente. También podríamos despejar de esta fórmula del seno o despejar el coseno, dependiendo de lo que nos pregunte el ejercicio. Y vamos a las fórmulas teóricamente nuevas que no entran en primero de bachillerato. En primero de bachillerato ya vemos la función cotangente. La función cotangente es la inversa de la tangente, es 1 partido de la tangente. Vamos, que si la tangente vale 3/5, pues la cotangente sería 5/3, es simplemente su inversa. O también la podemos ver como coseno de alfa entre seno de alfa, simplemente haciendo la inversa de la tangente. También es muy importante la función secante, es la inversa del coseno, es 1 partido del coseno, de forma que si, por ejemplo, el coseno vale 1/2, pues la secante sería el inverso de 1/2, que sería 2 partido de 1 o 2. Y por último, la última función que nosotros tenemos importante es la función cosecante. La cosecante es la inversa del seno y ¿vale? La cosecante, por tanto, sería 1 partido de lo que valga el seno. Bueno, junto con estas fórmulas que son súper importantes y son las fórmulas con las que realmente vamos a trabajar muchísimo en primero de bachillerato, vamos a añadir una fórmula más que nos va a ayudar a resolver algunos problemas y nos va a venir muy bien. Esa fórmula, ¿vale? La ponemos aquí debajo, nos dice siempre que 1 más la tangente al cuadrado es igual a 1 partido del coseno cuadrado. Perdón, del coseno al cuadrado. 1 partido del coseno al cuadrado. O también, lo que es lo mismo, la secante al cuadrado. Esta fórmula ya veremos que habrá algún ejercicio en el que nos va a venir muy bien, ¿vale? Y sobre todo nos va a servir porque en algunas ocasiones nos van a dar como pista la tangente y a partir de la tangente, pues nosotros de aquí, despejando con muchísimo cuidado en esta fórmula, podremos sacar lo que vale el coseno. Y ya una vez que tengamos el coseno, empezaremos a hallar todas las demás. Aún no me meto en el signo que tiene las diferentes razones trigonométricas, en los diferentes cuadrantes con los que vamos a trabajar. Vamos a ver el primer ejercicio típico que nos suelen preguntar en este tema. El primer ejercicio nos dice siempre así, ¿vale? Conocemos lo que vale el seno de un ángulo, sabemos que el seno de un ángulo vale 1/2 y nos piden que calculemos aquí nos dicen calcular el resto de razones trigonométricas. Calcular el resto de razones trigonométricas. Nosotros empezaremos trabajando con la fórmula más importante de todas, la que nos dice siempre que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Aquí tendríamos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Como nos han dado el valor del seno, que es 1/2, pues simplemente sustituimos el seno por 1/2. Si alguien quiere también, el 1/2 lo podría transformar en el número decimal 0,5 y operar con números decimales. Yo voy a seguir operando con fracciones. Aquí tendríamos 1/2 al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Operamos un poquito, 1/2 al cuadrado sabéis que es 1/4, más coseno al cuadrado igual a 1, y pues de aquí despejamos. Coseno al cuadrado nos quedaría que es 1 menos, el 1/4 lo pasamos restando, 1 menos 1/4, hacemos esta recta, nos va a quedar que coseno cuadrado es igual a 1 menos 1/4, serían 3/4, y ya para obtener el valor del coseno, pues simplemente hacemos la raíz, y nos quedaría que el coseno es la raíz de 3/4. La raíz de 3 lo dejamos como raíz de 3 y la raíz de 4 lo ponemos como 2. Por tanto, ya tendríamos que el coseno de alfa sería raíz de 3 dividido entre 2. Partimos de lo que valía el seno y ya hemos calculado lo que vale el coseno. Aún nos quedan por calcular el resto de razones, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente. Bueno, seguimos con la tangente. La tangente antes hemos dicho que era el seno dividido entre el coseno y por tanto sería el seno, que es 1/2, dividido entre el coseno, que es raíz de 3 dividido entre 2. Si queremos, este 2 y este 2 se nos va, y esto nos quedaría 1 partido de raíz de 3. Y ya hemos calculado lo que vale la tangente.
Si alguien decide que prefiere racionalizar y quitar la raíz del denominador, pues nada, multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, nos quedaría abajo, arriba un raíz de 3 y abajo raíz de 3 por raíz de 3, que sería raíz de 3 al cuadrado, que al final nos quedaría un 3. Bueno, una vez que hemos calculado la tangente, calculemos su inversa. Calculamos la inversa de la tangente, que es la cotangente. Ya sabemos que la cotangente es 1 partido de la tangente y por tanto sería la inversa de la tangente. La inversa o el inverso de 1 partido de raíz de 3 es raíz de 3 partido de 1, que es simplemente raíz de 3. Seguimos con la siguiente. La siguiente sería la secante. La secante hemos dicho que era el inverso del coseno. Vamos a ver lo que valía el coseno. El coseno lo tenemos aquí calculado, ¿vale? Es raíz de 3 partido por 2 y por tanto su inverso sería 2 partido de raíz de 3. De nuevo, si alguien decide racionalizar, multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, arriba nos saldrá 2 raíz de 3 y abajo raíz de 3 por raíz de 3, nos quedaría raíz de 3 al cuadrado, que al final esto nos quedaría 2 raíz de 3 dividido entre 3. Y quien no quiera racionalizar, pues simplemente que lo deje, ¿vale? Como lo tenemos aquí. Y por último, la última función que tenemos es la cosecante. La cosecante, ¿vale? Hemos dicho que es la inversa del seno. Y el seno era un medio y por tanto su inverso sería 2 dividido entre 1, que al final nos quedaría 2. Bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio de este tipo, pero ahora vamos a complicar un poquito más la vida. Es decir, ahora vamos a tener en cuenta el signo que tienen las diferentes razones trigonométricas en los diferentes cuadrantes, ¿vale? Bueno, si nosotros hablamos de la función seno, es muy importante que sepamos que el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante y negativo en el tercero y en el cuarto. Es decir, el seno de un ángulo, si aquí ponemos el ángulo 0, aquí 90 grados, aquí 180, aquí 270 y aquí volvería a estar el 0, el 360, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo y es negativo en el tercero y también negativo en el cuarto cuadrante. Bueno, pasa exactamente lo mismo con su inversa, que es la cosecante. Es decir, tanto el seno como la cosecante son positivos en el primer y segundo cuadrante, ángulos que estén comprendidos entre 0 y 180, y son negativos en el tercer y cuarto cuadrante, ángulos que están comprendidos entre 180 y 360 grados. Bueno, si hablamos del coseno, y por supuesto pasará exactamente lo mismo si hablamos de su inversa, que su inversa sería la secante, el coseno es positivo justamente en la parte de la derecha, en el primer y cuarto cuadrante, en este primero y en este cuarto cuadrante, y es negativo justamente en la izquierda, en segundo y tercero, ¿vale? Y por último, si hablamos de la tangente, y por supuesto pasaría a ser lo mismo si habláramos de la cotangente, la tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante y negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Para que esto se quede un poquito más claro, vamos a representar las diferentes razones trigonométricas, ¿vale?, en la circunferencia para que veamos, ¿vale?, por qué los signos son así. Si nosotros en esta circunferencia cogemos y hacemos un triángulo, rectángulo, ¿vale?, y este es un ángulo que sea, el ángulo, por ejemplo, alfa, el seno siempre, ¿vale?, nos representa esta línea vertical, que como está justamente en la parte de arriba, ¿vale?, sería positivo. Mientras que el coseno representa esta parte horizontal, que como está también a la zona de la derecha o a la parte de la derecha, también sería positivo. Esto de aquí nos lo representa el coseno y esto de aquí, ¿vale?, es lo que nos representa el seno. La tangente, simplemente lo que hacemos es prolongar esta línea, ¿vale?, y, ¿vale?, nos quedaría justamente esta línea que nosotros tenemos aquí, esta distancia, suponiendo que la circunferencia es una circunferencia de radio unidad, esta distancia de aquí sería justamente la tangente, que también es positiva. Eso justamente es lo que pasa en el primer cuadrante. Si nosotros nos vamos al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿vale?, imaginemos que este es el ángulo que ahora tenemos, el ángulo alfa, ¿vale? Si nosotros representamos nuestro triángulo, que sería así y así, este palo de nuevo vertical sería el seno, que vuelve a ser positivo. Este palo horizontal que nosotros tenemos aquí, que lo pinto en azul, ¿vale?, sería el coseno, que ahora como lo tenemos en la izquierda pasa a ser negativo. Y la tangente, si prolongamos esta línea y la prolongamos siempre hacia la derecha, nos quedaría más o menos así, y esta línea que nosotros tenemos aquí sería o representaría nuestra tangente, que pasaría a ser ahora, fijaros que está justamente por debajo de nuestro eje horizontal y por tanto sería negativa. Por tanto, en nuestro segundo cuadrante, como hemos dicho, el seno es positivo, el coseno pasa a ser negativo
y la tangente también sería negativa. Deberíamos de dibujar los ángulos tanto en el tercer y cuarto cuadrante y veríamos exactamente, ¿vale?, cómo los signos son tal y como hemos dicho, ¿vale?, anteriormente. Bueno, el último ejercicio que vamos a hacer para terminar con este bloque, ¿vale?, es el siguiente. Imaginaros que nos dicen que la tangente de un ángulo vale, por ejemplo, 2 y que dicho ángulo pertenece al tercer cuadrante. Y me piden que calculemos el resto de razones trigonométricas. Calcular el resto de razones. Bueno, pues nosotros, la fórmula quizá más cómoda para empezar a trabajar ahora es la fórmula que nos dice que 1 más la tangente al cuadrado es igual a 1 partido del coseno cuadrado. Vamos a empezar trabajando con ella y esto nos quedaría, como ya sabemos la tangente, porque la tangente nos la han dado, nos dicen que la tangente vale 2, pues tendríamos que 1 más 2 al cuadrado es igual a 1 partido del coseno cuadrado. Seguimos operando un poquito, 1 más 2 al cuadrado nos quedaría 4, es igual a 1 partido del coseno cuadrado. 1 más 4 sería 5, es igual a 1 partido del coseno cuadrado. Y despejando de aquí, el coseno cuadrado pasa para allá multiplicando hacia la izquierda. Y el 5, una vez que se quede multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y nos va a quedar que coseno cuadrado es igual a 1 dividido entre 5. Hacemos la raíz para quitarnos ese cuadrado. Y nos va a quedar que el coseno es la raíz de un quinto, que tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Es decir, esto sería más o menos, ahora veremos, la raíz de 1 que vale 1, la raíz de 1 vale 1 y la raíz de 5 que es raíz de 5. Ahora tenemos que tener muy en cuenta que estamos trabajando y que estamos en el tercer cuadrante. Y como estamos en el tercer cuadrante y nosotros sabemos que en el tercer cuadrante el coseno es siempre negativo, nos vamos a quedar con la solución negativa. Es decir, que el coseno de alfa sería menos 1 partido de raíz de 5. Para aquella gente que prefiera tenerlo racionalizado, esto sería menos, multiplicando arriba y abajo por raíz de 5, menos raíz de 5 dividido entre 5. Y así, ¿vale?, nos quedaría, ¿vale?, el coseno. Bueno, una vez que hemos calculado el coseno, ahora pues ya nos faltaría sacar el seno y el resto de razones trigonométricas. Aquí tenemos varias opciones. Una vez que tengo el coseno, pues utilizando la fórmula principal de trigonometría que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, podríamos sacar el seno, pero también podemos utilizar la fórmula que nos dice siempre que la tangente es el seno dividido entre el coseno. Como conocemos la tangente, que la tangente vale 2, y como también conocemos el coseno, ¿vale?, que sería menos raíz de 5 dividido entre 5, de aquí, despejando con cuidado, podemos sacar lo que vale el seno. Si el denominador lo pasamos multiplicando hacia la izquierda, pues nos va a quedar que el seno de alfa es igual a menos 2 raíz de 5 dividido entre 5. Y ya tendríamos el valor del seno. Ya solamente nos faltan calcular las funciones inversas. Fijaros que todo ha salido tal y como debe salir. El seno sale también negativo porque estamos trabajando en el tercer cuadrante y ya sabemos que en el tercer cuadrante el seno es negativo, el coseno también es negativo y la tangente, como muy bien nos decía el ejercicio al principio, era positiva ya que estamos en el tercer cuadrante. Para calcular la cotangente es simplemente la inversa de la tangente. Como la tangente vale 2, su inversa sería 1/2 y ya tendríamos también la cotangente. Para calcular la secante, recordemos que es la inversa del coseno. Nos vamos al coseno. El coseno lo tenemos aquí, es menos 1 partido de raíz de 5 o menos raíz de 5 partido de 5, como queramos. Si le damos la vuelta a esa fracción, pues nos va a quedar menos raíz de 5 dividido entre 1, o lo que es lo mismo, menos raíz de 5. Y por último, ¿vale?, si esto sería secante, si calculamos la cosecante es la inversa del seno. Si nos cogemos lo que vale el seno lo tenemos aquí, es menos 2 raíz de 5 partido de 5, y al hacer la inversa, pues nos va a quedar 5 partido de 2 raíz de 5, con el menos delante. Si queremos racionalizar, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar arriba y abajo por raíz de 5, de forma que nos quedaría menos 5 raíz de 5, y abajo nos quedaría 2, y raíz de 5 por raíz de 5 nos daría 2 por 5, el 5 con el 5 se nos va, y esto al final nos va a quedar menos raíz de 5 dividido entre 2. Y así se nos quedan todas las razones calculadas y perfectamente racionalizadas. Bueno, pues con esto terminamos. Haremos un segundo vídeo donde veremos las fórmulas un poquito más complejas, donde nos va a aparecer el seno de una suma, el coseno de una suma y la tangente de una suma, donde nos aparecerá el seno, el coseno y la tangente de una diferencia, el seno del ángulo doble, las fórmulas trigonométricas del ángulo doble, del ángulo mitad y el resto de fórmulas que son un poquito más complejas y que ya sí que son más propias de primero de bachillerato que evidentemente de cuarto de ESO. Pues nada, con esto terminamos el vídeo. Hasta luego y muchísimas gracias.